Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Bendecidos. Amén. Bendecida. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ahora a tocar un tema que públicamente han hecho varias personas que conocen a Cristo y que dicen que no es correcto el ser ungidos o los ungidos de Dios. ¿Qué se pueden imaginar que es ser ungido? ¿Cómo sellado? Ok. Para poder entender esto, vamos a definir qué es unción. Pero primero vamos a leer 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 17. Ajá. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Amén. Aquí es un tema que se va a empezar a tocar, que está hablando la comparación con los falsos maestros, los falsos profetas, lo que podría decir también los herejes, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, sabemos cuál es la palabra, la cual es. Otros dicen una sana doctrina. ¿Cómo? La sana La doctrina. sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina ahora en estos tiempos? La que nosotros podemos tomar y hacer, o la que dice claramente en las palabras o en este libro sagrado. ¿Sí? Pero nosotros, si somos verdaderos cristianos, vamos a comprender las realidades espirituales. ¿Gracias a quién? Gracias a la luz del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar muy atentos por aquellos que se llaman decir maestros, que vienen siendo falsos maestros o herejes. ¿Por qué? Porque van a venir a seducir. ¿Qué es lo que hace el enemigo? A seducir, a engañar, a matar, a dividir. Eso es lo que hace un falso profeta. ¿Sí? Entonces, así vamos a empezar con esta prédica de qué es ser ungido. Quiero que se queden esto grabado, si pueden. El Espíritu es capaz de traer revelación al corazón humano. ¿Sí? Muy bien, antes de decir qué es ungido, vamos a definir qué es ungir. Significa signar con óleo sagrado a alguien o algo, para denotar el carácter de su divinidad, de su dignidad, o para la recepción de un sacramento. Perdón. Hay 3 aspectos en la Biblia que nos hablan sobre la unción, que es la unción ordinaria, la unción sagrada y la unción medicinal. Antiguamente, ¿qué se usaba? Porque hoy en día hay muchos lados, muchas iglesias que ya no lo usan. ¿Qué usaban anteriormente?
para uncir. Aceite, de ¿no? oliva. Aceite. Sí. O aceite en los que habían macerado especies, flores o hierbas según el uso que se les fuera a dar. ¿Sí? Para la unción común ordinaria se utilizaba aceites aromáticos. ¿Qué nos dice Salmos 104:15? Salmo 104:15. Ujú. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amén. Amén. Entonces, esos aceites se utilizaban. Y ahorita vamos a ver para qué. Y lo hemos hecho para ungir cosas, para ungir a personas, ¿sí? Y hasta para ungir a los enfermos. Bueno, en ese tiempo ungían lo que eran los escudos o las cosas de cuero para que no se resquebrajaran por el cálido y seco clima que estaban viviendo, ¿no? Ahora, en el modo medicinal se usa o se usaba para los enfermos o heridos. Específicamente de aceite, sino que no era de aceite, sino eran de unas hierbas machacadas o maceradas. ¿Qué nos dice Santiago 5, versículos 14 y 15? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Así se usaba anteriormente. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en nuestras iglesias? Ya no se usa. ¿Por qué? Porque pues ya era el viejo pacto, ¿no? Pero ahora el nuevo pacto, ¿qué nos dice? ¿Sí? Y la unción sagrada, ¿qué tiene como propósito? Tenía ese propósito para dedicar a la persona o objeto a Dios. ¿Se acuerdan cuando vino nuestro líder, el apóstol Leví? ¿Qué hizo? Ungió para dar un cargo para un discípulo, ¿sí? Y se ungía con un aceite. Y este aceite simboliza ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan 1:32 y 33? Así no se lo olvida a nadie, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesucristo no fue ungido con aceite, sino fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice 2 Corintios 1:21-22? Amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Entonces, ¿por quién somos ungidos? Por Jesús. Por el Espíritu Por el Santo. Espíritu Santo. ¿Por qué? Dios, Hijo y Espíritu Porque Él Santo vive en nuestros corazones. en nuestros corazones. Entonces ya somos ungidos. Es cierto que algunos recibimos la unción para un cargo en la iglesia, ¿sí? Para que haya este orden que ya hemos estado platicando hace mucho tiempo.
¿Sí? Entonces, al momento que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos también al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué somos? Ungidos. Ungidos de Dios. Ungido. Somos sus discípulos. ¿Sí? Ahora vamos a definir qué es ungido. Esto proviene del verbo ungir, que es el vocablo griego crisma, y quiere decir ungüento. Se refiere a untar o embalsamar con aceites con el propósito de sacrificarse ante Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cada vez que venimos? ¿O estamos en oración? ¿O qué hacemos? Venimos a dar ese sacrificio. ¿De cómo? Con la adoración y la alabanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Que recaía en los sacerdotes, en los profetas, en los reyes, ¿sí? Perdón, que aquí escribí mal. Recubrían, con hierbas aromáticas y se perfumaban, ¿sí? Y esta tradición viene de los pastores. ¿Qué hacían con sus ovejas? No sé si ahora lo sigan haciendo, la verdad. No he ido a preguntarle a los que se dediquen a tener sus rebaños. Bueno, pues les ponían el aceite porque tenían insectos, tenían piojos. Y eso invadían a las ovejas. Entonces, con este aceite las engrasaban la lana para que se volviera resbalosa. ¿Sí? Se resbalaban los bichos. Sí. Para que no se les hicieran más. ¿Ok? Y entonces, con eso ya era imposible de que se les pegaran. Fíjense bien cómo en el ganado o en el rebaño. ¿Y se acuerdan que luego a veces cuando ungimos aquí, ¿para qué es? A veces para sanar, ¿no? Para sanar, Para proteger. para proteger, para cubrir. Si nosotros somos un rebaño de Dios, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Protegiéndonos, ¿verdad? Entonces, así fue, en aquellos tiempos esta unción se comenzó a hacer como un símbolo de consagración, ya que protegía y empoderaba. Ahora en la actualidad se hace con distintas intenciones, pero lo primordial es separar a un individuo o un objeto o un lugar de lo ordinario a lo divino. ¿Sí? Entonces prácticamente al ser nosotros ungidos físicamente con ese, ya estamos siendo apartados también para Dios. Estamos siendo consagrados. Y también es para que nosotros nos preparemos para recibir al Espíritu Santo. Para ser ese instrumento de la voluntad del Santísimo, ¿sí? Que va a darnos ese resguardo bendito. Amén. Como les digo, en la Biblia o aquí en las Escrituras habla cuando a Jesucristo fue ungido. Ya vimos que fue por lo de la paloma, Sí. que no fue por aceite. Pero, ¿qué otras dos ocasiones pasó ahí? ¿Cuándo se bautizó? No, por eso, ese es el primero. Pero hay otras dos.
aquí lo importante es de que Jesucristo, cuando Él se fue, cuando anduvo, en Betania, ¿sí? Fíjense bien, aquí como estuve yo leyendo, investigando, ¿quién ungió? La señora de Betania, cuando él estaba en la casa o en la morada del leproso Simón. Pero la llaman profeta. La profeta lo ungió en la cabeza, porque ella estaba proclamando que era el rey. Sí, la profecía. Del Mesías, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. ¿Sí? Y era un aceite, dicen, que decían la palabra, carísimo y puro, porque era del nardo. También claramente nos dice que cuando lo sepultaron, Sí. pero dicen que no fue así. ¿No? ¿Por qué? Porque él ya había recibido al Espíritu Santo. Y él, acuérdense que se convirtió en él. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál era esa acción para ungir? ¿Cómo es la acción? Se unta el aceite en la cabeza, con un líquido especial, no cualquier sustancia. Moisés, ¿qué hizo? Fue ungir, porque la ley cuando fue dada, él lo tuvo que hacer. ¿Y quién más en la palabra ungió a quién? Moisés roció aceite a quién? En las ropas de Aarón, para hacerse un sacerdote. También el rey David recibió la unción. ¿Sí? Y Samuel ungió a Saúl para ser un rey. Entonces, si van, pero estos saben por qué es. Porque es de parte de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, yo me pregunto, ¿ahora nosotros estamos ungidos? Amén. ¿Sí? Sí. Amén. Sí, claro. ¿Por qué? Porque somos escogidos por Linaje Dios. escogido por Porque Dios. somos linaje escogidos por Dios. Ya sé, tenemos un cargo aquí en la iglesia, pero lo más importante es porque tenemos aquí al Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué luego pasa que nos estamos apartando de Jesús o de Dios si ya estamos ungidos? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con estas prédicas fuertes porque van a decir, bueno, porque fulano me hizo algo. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué las iglesias se están quedando vacías? ¿Quién les está hablando? El enemigo nos está separando. ¿Por qué? Porque están los falsos profetas. Sí, sí. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. ¿Finalidad de quién? Del que hace la división. ¿Ok? Pues vamos a orar. Gracias, Señor bendito, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido y nos has ungido. Gracias, Señor, porque tú nos has consagrado para ser lo que hoy somos,
para hacer lo que tú quieres que seamos mañana. Gracias, papito lindo, gracias. Que sabemos bien y vamos a saber diferenciar quién es un falso profeta o un hereje, Señor. Porque tenemos conocimiento de tu palabra y tú nos has dado esa habilidad o ese don de discernimiento y de denuedo para poder compartir tu palabra, porque es lo que hizo nuestro amado Jesucristo. Él recorrió muchos lugares para así entregar lo que tú le habías dado, esa unción. Y esa unción es la que Él nos ha dado ahora. Y desde el momento que nosotros recibimos de Él y a su Espíritu Santo, hemos sido sellados. Gracias, papito lindo, gracias. Gracias, Señor. Que hoy sabemos que la palabra unción o ungidos viene de parte de ti. Gracias, papito lindo, gracias. Que así sea el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, nos vemos pronto.